Buenas tardes. En nombre del Ateneo Libertario Utopía, os damos la bienvenida y os damos las gracias por estar aquí con nosotros. También queremos agradecer al CED por su colaboración en los medios técnicos y al facilitarnos el salón de actos. Se acerca el 8 de marzo, que es un día de lucha, un día de reivindicación, porque la equidad no ha llegado hasta las mujeres y a las personas no binarias. Y por eso desde el Ateneo hemos considerado que sigue siendo conveniente información, reflexión y debate en torno a temas que puedan suponer un paso hacia adelante en la liberación de las mujeres. Desde el Ateneo Libertario también hemos estado preguntándonos si es que esta problemática que sufrimos ahora las mujeres en el presente de violencia, de estereotipos castrantes, sí. Bueno, toda esta problemática que seguimos viviendo las mujeres, el no considerar los cuidados como un derecho fundamental, y etcétera, etcétera, nos hemos estado preguntando si siempre ha sido así, si en todos los tiempos y en todos los lugares ha ocurrido eso, y es por esto que es tan difícil cambiar las cosas. Y para responder a estos interrogantes está con nosotros Trini Escoriza, nuestra invitada. Quien de una manera bastante cercana y sorprendente nos va a ir desmontando la arqueología patriarcal que falsea el pasado. Y de ahí el título de nuestra ponencia de hoy, Desocultando el pasado, mujeres, historia y arqueología. Pues buenas tardes, Trini. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Ella viene de Almería, es profesora titular de prehistoria de la Universidad de Almería, y en una ocasión en su alumnado le hizo un homenaje, la nombraron su madrina, y ella y la definieron como arqueóloga, feminista y libertaria, que es como a ella le gusta presentarse. Y es que en todo ello ella lleva de una forma muy coherente a su trabajo sus planteamientos. Es madre de un hijo, es escritora, es investigadora, ha participado en numerosos grupos de investigación que han dado a luz también numerosos trabajos científicos que no podemos enumerar aquí por la cantidad. Pero sí decir que estos trabajos presentan una visión crítica, novedosa, desmontadora, partiendo del análisis del materialismo histórico, la teoría feminista y el pensamiento crítico libertario. Y así nos ha dado a conocer diferentes aspectos de las comunidades antiguas, de la vida de las mujeres en estas comunidades, desde sus cuerpos, los cuidados, la división del trabajo, el reparto en los espacios. Y ella ha venido recientemente de Nazca, en Perú, donde ha pasado el último cuatrimestre en sus investigaciones y que nos hablará de ella durante la charla. Y tiene también una faceta artística, es la fotografía. Ha realizado varias exposiciones y esperamos ver algunas de ellas pronto en nuestra comarca. Y antes de cederle la palabra, sí quisiera decir que como una de las fuerzas que tenemos las mujeres es la de dar cuerpos, dar vidas, pues pedimos que cese la muerte y que cese el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y que cesen también las guerras que asolan nuestro planeta. Y ahora sí le paso la palabra a Trini Escoriza. Muchas gracias. Yo soy arqueóloga, algunas me conocéis ya, y bueno, me dedico al estudio de las sociedades del pasado, de las mal llamadas sociedades prehistóricas, que no deberían de llamarse prehistóricas, sino que deberían de llamarse sociedades ágrafas, porque la prehistoria constituye más del 90% de la historia de la humanidad.
Y más del 90% de la historia de la humanidad es mucho tiempo. Y es mucho tiempo, y además es un tiempo donde tienen lugar los cambios más importantes, no solamente a nivel biológico, sino a nivel político, a nivel social y a todos los niveles. Estamos hablando del 90% de la historia de la humanidad. Y donde además pues, se producen toda una serie de acontecimientos importantes y decisivos. Como podéis ver por el título de la charla, Desocultando el pasado, mujeres, historia y arqueología, lo que pretendo es mostraros pues cómo desde la arqueología, desde la ciencia arqueológica, en algunas ocasiones se ha falsificado el pasado. Explicaros por qué se ha falsificado. ¿No se os escucha? ¿No? Contaros por qué se ha falsificado, cómo se ha hecho y, bueno, y empezar a desenmascarar y poneros algunos ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero es contaros un poquito y, bueno, con posterioridad, pues que vosotros y vosotras pues ya me lleváis preguntando lo que veáis conveniente. Lo primero sería deciros que no es hasta la irrupción en la academia de los estudios feministas que no van a empezar a cambiar pues la visión que se tiene sobre el pasado. Es cuando las mujeres entramos en la academia, cuando las mujeres entramos en los proyectos de investigación, cuando salimos exclusivamente de los laboratorios donde se nos mete primeramente y empezamos a dirigir proyectos de investigación, cuando realmente empezamos a cuestionarnos y empiezan a cambiar todos esos modelos explicativos del pasado que evidentemente son calificables de patriarcales y de sexistas. En el caso del equipo de investigación, de mi equipo de investigación, la utilización de la teoría feminista en varias de sus perspectivas, porque como ya sabéis, la teoría feminista no es un bloque monolítico, sino que tiene diferentes perspectivas, pues nosotros en algunas de esas variadas perspectivas va a ser fundamental la utilización de estas teorías, porque nos van a dar las claves, nos van a dar los instrumentos, nos van a dar las categorías de análisis necesarias para que nos podamos acercar al pasado de una manera diferente a pues como se ha acercado la arqueología patriarcal y la arqueología tradicional. A ver, creo que era aquí, ¿verdad? Sí. Bien, estos referentes teóricos nos van a permitir, como digo, alejarnos de esos presupuestos relativistas, esencialistas, universalistas, que lo que hacen es proporcionar una visión sobre el pasado como algo fijo, como algo inamovible, como algo que no se puede cambiar, lo cual conduce, lógicamente, a contemplar y a ver a los sujetos sociales, a los hombres y a las mujeres, como replicantes, es decir, están lanzados a unos destinos que no podemos cambiar, a unos destinos que son así y no se pueden modificar. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva la creación de los consabidos estereotipos, hombre cazador, mujer recolectora, cuando no es así, y, bueno, de la mano de estos referentes, que son los que tenéis aquí, el feminismo materialista, el pensamiento crítico y libertario, la historia materialista y la teoría de la diferencia sexual, utilizando algunas de sus categorías, algunos de sus conceptos, es que podemos acercarnos y veréis cómo en el desarrollo de las charlas iréis viendo cómo lo vamos haciendo, ¿no? Pensar que si pensamos el pasado como algo fijo, como algo inamovible, como algo que no puede cambiar, como algo que las sociedades no pueden alterar y transformar, lo que tenemos es una visión altamente conservadora. Tenemos una visión altamente reaccionaria, porque supone incapacitar a los sujetos sociales, a los hombres y a las mujeres, de la posibilidad de cambiar sus condiciones materiales. Y esto es algo que no es así. Y sobre todo, eso ya era importante para nosotros, pero sobre todo porque sabemos que alejándonos de esa manera de hacer tradicional, de esa manera que dice que las cosas son así desde el principio de la humanidad, desde el primer homínido y homínida, cuando no es verdad, podemos contribuir a cambiar las condiciones materiales del hombre y de las mujeres en el presente y de cara al futuro. ¿De acuerdo? Y, bueno, vosotros y vosotras diréis, desde la arqueología, ¿cómo van a cambiar las condiciones materiales, ¿no?, del presente y de cara al futuro? Pues sí, lo podemos hacer, y lo podemos hacer en primer lugar afirmando que existe una arqueología patriarcal. Esa sería la primera cuestión que tendríamos que abordar y que tendríamos que afirmar, que existe una arqueología patriarcal que ha en muchas ocasiones reinventado y ha establecido unos relatos que no son reales. En segundo lugar, desocultando y evidenciando las falsificaciones y las interpretaciones erróneas que se han realizado desde el presente
en relación al pasado, es decir, se interpreta desde el presente el pasado y se interpreta desde un punto de vista del presente, no desde el punto de vista de lo que realmente aconteció. Si nosotros desocultamos esa realidad, evidenciamos las falsificaciones con relatos científicos, en este caso, y verificados, estamos demostrando y desmontando, sin lugar a dudas, pues esa historia patriarcal que se ha construido y que ha servido de sostén al capitalismo y a ese patriarcado que de mano del capitalismo pues se hacen como una especie de binomio indiscutible. Demostrando además que en relación al colectivo femenino se ha falsificado el pasado. Eso es algo que para nosotros tiene que ser muy importante tenerlo claro. La falsificación en relación al colectivo femenino ha sido bestial. Y ha sido bestial porque ¿por qué? ¿Por qué lo falsifica? ¿Por qué se falsifica el pasado en relación al colectivo femenino más que al colectivo masculino? Pues porque se necesita justificar y perpetuar la situación de violencia y explotación que actualmente hay sobre el colectivo femenino. ¿Y qué se hace? Se buscan los orígenes en el pasado. Si las cosas son así desde los orígenes de la humanidad, ¿cómo es que las vamos a cambiar ahora? Si desde los orígenes de la humanidad ha habido ricos y pobres, las cosas serán así. Si desde los orígenes de la humanidad ha habido clases sociales, igual. ¿Ha habido violencia contra las mujeres? Igual. ¿Ha habido prostitución? Igual. Pues no, las cosas no son así. Ni ha sido así. Son relatos construidos que se han falsificado para que el sistema se siga reproduciendo como tal. Y la arqueología ha sido un buen aliado. Pensar que Hitler se cogía a un señor que se llamaba Cosina para que le escribiera la prehistoria, para justificar pues, esa raza aria, ese oído hacia la música, esa pureza, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la arqueología de las sociedades ágrafas, de las sociedades prehistóricas, es muy importante. Es muy importante, no es el Indiana Jones y la Lara Croft y hacer un agujero y sacar un cacharrito ni nada, no. Es fundamental y es fundamental para el que en la actualidad pues los regímenes políticos, los sistemas que tenemos pues sigan reproduciéndose como tal. Bien. ¿Y cómo lo hace esa arqueología patriarcal? Es decir, ¿cómo lo hace esa arqueología patriarcal? Pues la arqueología patriarcal lo que hace es utilizar toda una serie de estrategias, utilizar toda una serie de estrategias, de normas, de trampas, de falsificaciones y juguetea con ellas, ¿no? Juguetea con ellas y a partir de ahí pues se generan los relatos que son los que luego se editan en los libros de texto, los que se venden en fascículos en los kioscos, los que podemos encontrar en los DVD también, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo pues cómo lo hace esa arqueología. Ya hemos visto cómo podemos nosotros actuar, ¿no? Nosotros y nosotras podemos afirmar que existe esa arqueología que falsifica, desocultar esa arqueología, evidenciar cuáles son las falsificaciones y demostrarlo. Eso es lo que nosotros y nosotras como arqueólogos y arqueólogas tenemos que hacer, o como historiadores e historiadoras tendríamos que hacer. Ahora vamos a pasar a cómo lo hace esa arqueología, cómo puede llegar a hacerlo. Bien, una de las tácticas más usuales es hablar de la invisibilidad arqueológica. ¿Qué significa hablar de la invisibilidad arqueológica? Es una de las tácticas que más se utiliza y la cosa es, no se puede acceder, no podemos acceder a la información, no podemos acceder a ver qué sucedía con el colectivo femenino, no podemos acceder a la división sexual del trabajo, no podemos acceder, no podemos. Y evidentemente que en algunas ocasiones no podemos acceder, la arqueología tiene sus límites y son más que evidentes, no podemos acceder al pensamiento. No, las piedras no hablan, no podemos acceder al significado, sin lugar a dudas, pero sí podemos acceder al uso y función de los objetos en un determinado contexto, es decir, ver una excavación arqueológica, cómo se relacionan sujetos, objetos, y eso sí que nos permite hacer unos relatos que tengan una base sólida, ¿no? Ahora, lo que no podemos es, como excusa de que no tenemos datos, inventárnoslo, ¿no? Además, inventárnoslo de una manera que va en detrimento del colectivo femenino. Y en este sentido, la invisibilidad de las mujeres en esa invisibilidad nos ha tocado el saco más grande y más lleno y con más fondo, podemos decir. Y esto es muy curioso porque, vamos,
se ha hilado finísimo para saber cómo era la última punta de flecha, cuál era el Alaska, cómo era el proceso metalúrgico, cómo era la caza, cómo eran las batidas de caza, cómo se organiza. Se ha hilado finísimo. Ríos de tinta se han escrito sobre todos los trabajos y los lugares donde se supone que los hombres como colectivo desarrollaban sus actividades. En cambio, no sucede lo mismo con el colectivo femenino, ¿no? En el caso del colectivo femenino, pues sabemos bien poco de las condiciones materiales de las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que la invisibilidad arqueológica va por sexo, es decir, se conoce muy poco de las mujeres, pero sí se conoce mucho de las actividades que supuestamente realizaban los hombres, ¿no? Y sabemos que esto no es así, porque igual que quedan restos de los trabajos y de las actividades que realizaron los hombres, también quedan restos de las actividades que realizaron las mujeres. Ahí he puesto algunos ejemplos, no vamos a entrar porque además son no quiero hablar de culturas porque no me gusta utilizar la palabra cultura, son de momentos históricos diferentes, pero un poco para que veáis que cuando el registro arqueológico se conserva en buenas condiciones, pues ahí, por ejemplo, pues tenemos sepulturas como las de San José Moro o las niñas sacerdotisas, siempre somos diosas, somos sacerdotisas, no somos mujeres, nunca somos Venus, siempre se nos ve como objetos de, más que como sujetos en nosotras mismas, ¿no? Y eso es algo que nos ha costado mucho a las mujeres que estamos y que dentro de proyectos de investigación y que estamos haciendo arqueología de las sociedades ágrafas, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿dónde están esos restos de esos objetos? Ahí tenemos a la señora de Cao, perfectamente, ahí tenemos más restos óseos de posibles sacrificios en mujeres gestantes. ¿Por qué no se hacen las preguntas adecuadas? Porque lo que no se pregunta no se conoce, pero tenemos que hacer las preguntas. Si no hacemos las preguntas no vamos a... Si nosotros le damos a un especialista que nos analice determinado, no sé, resto óseo, tenemos que preguntarle a qué edad murió esa mujer, qué comía, cuántas veces parió, qué huellas de trabajo tenía. Es decir, somos nosotros y nosotras como historiadores, porque en definitiva, aunque somos arqueólogos y arqueólogas, somos historiadores y historiadoras, las que tenemos que hacer las preguntas para poder hallar las respuestas. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante y que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, no hay objetos. Si tenemos representaciones figurativas donde vemos perfectamente a las mujeres pariendo, ¿dónde están? Si sabemos que se utilizó un determinado objeto para tejer, lo que se llama una lanzadera, se ha analizado hasta la última huella de uso, ¿por qué no podemos averiguar con qué se cortó un cordón umbilical? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? ¿Dónde están los objetos relacionados con los embarazos, con el parto, con la lactancia? ¿Dónde están todos esos recipientes? ¿Dónde están los biberones? Tenemos que esperar décadas a que las mujeres lleguen a la academia y se hagan esas preguntas. ¿Dónde están los biberones? ¿Por qué no se hacen análisis del interior de lo que podemos pensar que son biberones? Si hacemos análisis de productos, análisis de lo que son los sedimentos, análisis del interior de las pastas de la cerámica, ¿por qué no podemos hacer lo mismo buscando la leche materna, etcétera, etcétera, etcétera? Porque no ha habido ningún interés, porque son temas que no han interesado a nadie. ¿Por qué? Pues porque había toda una serie de temas que eran más interesantes a los ojos de lo que se llama esa arqueología patriarcal, que es la que os estoy intentando explicar, ¿no? ¿Dónde están? Si resulta que están y no los encontramos, pues se han perdido todas las cunas, se han perdido todos los capazos, se han perdido todos los cuchimilcos donde transportar. Vaya, nos encontramos las figuritas y no nos encontramos las cunas, no encontramos los capazos, no encontramos los coches, no nos encontramos los biberones, no nos encontramos nada. ¿Por qué? ¿Y si encontramos hasta la última punta de flecha? ¿Y si encontramos hasta la última gota de mineral de cobre? O el cobre, o fundido, eso sí. Venga,
No, las cosas no son así, no somos tan tontos ni tan inocentes como para pensar, simplemente no ha interesado y como lo que no interesa no se ve, pues no se estudia. Pero mira, por dónde pues nos han quedado, en muchas ocasiones, estos son de viajes por los museos que he ido haciendo fotografías yo mismo, por eso no están, bueno, se ven de esa manera, de lo que son los temas en relación con los partos, la lactancia, el mantenimiento de los individuos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy obvio, son sociedades, en este caso son de Perú y de México, que evidentemente había cunas y había capazos y había de todo, y había biberones y había objetos para cortar el cordón umbilical y había hasta sonajeros, y ahora hay lugares que se están interpretando como lugares donde las mujeres iban a parir. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos ver dónde, si vamos y podemos averiguar dónde hay sangre? ¿Por qué no se utiliza? Porque no interesa, porque hay otros objetivos, porque hay otras preguntas que son más interesantes o más importantes. ¿De acuerdo? Incluso el tema de la salud femenina. A ver, los diferentes ciclos por los que pasa una mujer a lo largo de su vida, desde que es una criatura pequeña, una adolescente, una madre, una mujer senil, los estudios son muy pocos los que hay. ¿Cuál es la calidad de vida de esas mujeres? Tampoco hay estudios. Están desde hace unas décadas comenzando a realizarse en profundidad y prestándose una mayor atención a esa salud femenina y a los diferentes ciclos de vida por los que pasa una mujer. O también incluso algunas autoras están llegando ya a plantearse, fijaros, a ver si es posible calcular la inversión de trabajo realizada en el hecho de dar vida y mantenerla, ¿no? Es decir, ya sí que tenemos el pie bien dentro de la academia y estamos empezando a cuestionarnos, estamos empezando a preguntar muchas ausencias que ha habido, ausencias deliberadas. Y eso quiero que quede claro, ¿no? Ausencias. Cuando no hay, pero estaban. Y no podemos decir que esto es algo inocente, porque no es así. Claro, partiendo de esas premisas, pues no nos es de extrañar que se diga que todo es invisible, y como todo es invisible, pues se dice que no se puede sexuar el pasado, ¿no? No se puede sexuar el pasado, y no se puede sexuar el pasado porque es muy difícil. Entonces mejor hablemos de humanidad. No. Hay, en razón de sexo, hombres y mujeres. Nosotros no podemos acceder al género, porque el género es inaccesible desde la arqueología. El género es un constructo. Nosotros podemos acceder al sexo de los individuos, al sexo hombre y al sexo mujer. Por lo tanto, sexuemos el pasado y veamos cuáles son las condiciones materiales de los hombres, pero también de las mujeres. Yo no quiero hablar en condiciones de la humanidad, no. Quiero saber las condiciones en las que se encontraban los hombres y las condiciones materiales en las que se encontraban las mujeres. Eso tampoco ha sido importante hasta que las mujeres llegan a la academia. Tampoco es importante ver las relaciones entre los sexos, ¿no? Contrariamente, se ha estado incentivando la lucha entre los sexos y se ha llevado la lucha entre los sexos, la famosa lucha entre los sexos actual, se ha llevado a los orígenes de la humanidad sin ningún tipo de evidencia al respecto. Y en cuanto a la división del trabajo, pues un poco en lo que estoy diciendo. Da igual, lo importante es decir que se trabaja, quien lo haga da lo mismo. No, a mí no me da lo mismo. Yo quiero saber si en un determinado grupo social las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres en relación al trabajo son relaciones de explotación o son relaciones de reciprocidad. No me da igual hablar del trabajo en abstracto. ¿De acuerdo? Bien, claro, si acaso cuando hay Estado, cuando estamos en sociedades que ya sabemos que hay Estado y clases sociales, entonces se empieza ya a pensar, bueno, pues a ver qué sucede con las mujeres, etcétera, a ver cuál es la situación social de las mujeres, de esas clases sociales. ¿Esto qué significa? ¿Que antes pensáis que las sociedades eran igualitarias? No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Es decir, no hay que esperar al Estado, ni hay que esperar a las clases sociales para encontrarnos con explotación en el colectivo femenino. Tenemos documentadas sociedades del pasado, cazadoras recolectoras en tránsito a sociedades agrícolas ganaderas, donde no hay Estado y donde hay una explotación del colectivo femenino y de su cuerpo bestial. Por lo tanto, eso de que tenemos que esperar al Estado y a las clases sociales para que haya explotación, no. Hay explotación en función del sexo en sociedades que decían igualitarias.
Es que no me puedo entretener porque si no me tiraría aquí poniendo ejemplos, pero yacimientos como el de Tela Bujureira, que está a orillas del Éufrates, que yo siempre es un ejemplo que se lo pongo a mis alumnos y a mis alumnas, nos vemos a una comunidad en el paso de sociedades cazadoras recolectoras a agrícolas, tiene 2 momentos de ocupación, donde vemos que las mujeres están absolutamente machacadas porque hacen la mayoría de los trabajos, aparte de parir, que lo consideramos un trabajo. ¿Y sabéis cuál es el problema que tenían los hombres? Porque ellos también estaban machacados de algo. Tenían machacada la rótula de no hacer nada, de estar en cuclillas. ¿Veis? ¿Habéis visto los reportajes que se ven así con la lanza y están como en cuclillas así? Pues esa es la reconstrucción que Tella Mollison, que es la antropóloga que hace el estudio del yacimiento, llega a la conclusión. Es decir, las mujeres, pues las huellas que quedan en los dientes, pues las huellas que quedan en su esqueleto, etcétera, etcétera, hacían cantidad de trabajo, aparte de parir. En los hombres no se encuentran ninguna huella. Las huellas que se encuentran, se encuentran algunas huellas que están relacionadas con cestería, que también se encuentran en las mujeres, pero lo que más los define es la rótula con muescas, que es un problema de estar sentado y de tener poca movilidad. Pues evidentemente, yo no acepto el hecho de que las mujeres somos masoquistas por naturaleza y nos gusta estar padeciendo unos dolores horribles y no tener tiempo libre porque somos... No expliquemos las cosas así porque las cosas no son así. Por lo tanto, pensemos que esa invisibilidad como tal no es real. No le conviene al capital, no le conviene al patriarcado y por eso las cosas funcionan y se van transmitiendo de la manera que se van transmitiendo. Otra invisibilidad también que es muy a destacar es la insistencia que tiene la arqueología en buscar estados por todos sitios. Es decir, hasta que no se llega al estado no hay civilización. El estado es la última meta, es el último, por decirlo, el último eslabón donde pues se consigue el orden, se consigue la estabilidad, porque todo tiene que ser así, etcétera, 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 ¿no? La civilización viene de manos del Estado, pues todo lo demás es anarquía. Pues va a ser que no porque tenemos ciudades sin Estado. Y claro, eso es muy fuerte, decirlo y demostrarlo. Entonces, cuando demuestras que tienes ciudades que funcionan y ciudades que se organizan sin ningún Estado, pues claro, estás poniendo en tela de juicio la existencia y la utilidad del Estado en la actualidad. Con esto lo que os quiero decir es que mucho, como estáis viendo, de lo que se va afirmando, pues, y que tiene sus orígenes en las sociedades del pasado, no es cierto ni es verdad. Además, con esto hay algo que es también muy perverso, y es que si las cosas son así desde los orígenes de la humanidad, también se niega la posibilidad de que hubiese otras formas de organización. ¿Por qué no pudo haber otra alternativa? ¿Por qué los hombres y las mujeres no se pudieron organizar de otra forma? ¿Por qué tenemos que pensar que no pudo haber mundos distintos, ¿no? Mundos diferentes, alternativos? ¿Por qué no? Pudieron existir perfectamente. Por lo tanto, el argumento de la invisibilidad, pues como digo, es un argumento que en la mayoría de las ocasiones lo único que intenta es justificar y perpetuar la situación para así asegurarse la continuidad del sistema capitalista. ¿De acuerdo? Y eso sabemos que es así. Otro tema que es muy interesante, ¿cómo voy de tiempo? Porque me parece que me estoy alargando ya. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Voy bien? ¿Sí? Bien. Otro tema que manipula y que es muy importante para la arqueología patriarcal controlarla es el tema del cuerpo femenino, ¿no? El capitalismo, si quiere asegurarse su continuidad, debe de controlar todas las fuentes de la fuerza de trabajo existentes, todas. Tiene que controlar todas las fuentes de trabajo existentes. Y no cabe duda que la mayor fuente es el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque es la primera fuente de riqueza, porque genera vida social. Porque si la producción de cuerpos, si la producción de mantenimiento, si la producción de nuevos sujetos sociales, de nuevos hombres y de nuevas mujeres, esto no continúa. Es decir, que se produzcan objetos, si no hay sujetos no sirve absolutamente para nada. Por eso
el continuo control por parte del capitalismo que se ejerce dictando normas y utilizando mecanismos de alienación, porque necesita controlar su sexualidad mediante una heterosexualidad obligatoria. Un ejemplo, los amantes de Módena. Dos individuos que aparecen, no sé si se ve bien, aquí se ve mejor, con las manos entrelazadas. El estado de conservación que presentaban era muy deficitario, con lo cual, ¿qué se dijo? Un hombre y una mujer. Con el paso del tiempo se han ido, se ha podido hacer otro tipo de analítica y otro tipo de pruebas. Son dos hombres. ¿Y ahora qué? Pues lo único que podemos decir es que son dos hombres. No podemos inventarnos ninguna idea romántica, ni de que eran gays, ni que eran nada. Son dos hombres, simplemente, ¿no? Pues como eso ha pasado. Y sigue, sobre todo, como digo, cuando se hacen afirmaciones sin pruebas contundentes. Entonces, de pasar de ver de una familia, en un enterramiento, a ver tres esqueletos, tres cuerpos, ¿no? El hombre, la mujer y el hijo o la hija. Vaya. La abuela, la madre y la niña. Matrilinealidad. A ver cómo nos comemos eso ahora. ¿Vale? Entonces, claro, esto, aunque parezca que son cosas que no tienen importancia, sí tienen mucha importancia, porque justifican cantidad de perversiones y atrocidades que se cometen en justificando precisamente pues ese pasado. Como digo, control sobre la sexualidad. Necesita controlar la sexualidad, para eso dicta todas las normas que haga falta. Control sobre la reproducción biológica. El capitalismo necesita controlar los nacimientos. Cuando interesa, fomenta abortos. Cuando no le interesa, pues el baby boom, los nacimientos. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo no es imbécil y el patriarcado menos. Y saben que la procreación es una cuestión económica, ¿vale? Económica, no solamente romántica de mi hijo al que quiero mucho, no. Es una cuestión económica porque son los individuos que van a ser la futura fuerza de trabajo necesaria para que el sistema se siga reproduciendo. Y ellos, capitalismo y patriarcado, saben perfectamente que es una cuestión económica. Y luego, finalmente, controlar, además de su sexualidad y de la reproducción biológica, la fuerza de trabajo, es decir, invisibilizando los trabajos de las mujeres, diciendo que los trabajos de las mujeres son labores que hacemos porque, mira, estamos en las casas, tenemos mucho tiempo, pues ya hacemos la compra, preparamos la casa, pues también cuidamos al abuelo, vamos por los niños, bla, 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 y son tareas que hacemos, pero no son trabajo. Invisibilizando el trabajo femenino, alejando y alienándonos a las mujeres, que ese es otro gran mecanismo que utiliza también la arqueología patriarcal. Pues todas estas cosas que os digo, la arqueología se las lleva al pasado y lo justifica, cuando realmente no hay pruebas evidentes. Así habla, pues, por ejemplo, de que existe la familia monógama desde los orígenes de la humanidad. Venga, que el primer homínido y hominida ya eran monógamos. En fin, que la heterosexualidad es así desde los orígenes de la humanidad, que la violencia contra las mujeres existe desde los orígenes de la humanidad. No es cierto. Y aquí quiero hacer un inciso. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de violencia contra las mujeres o violencia machista. No hablemos de violencia de género. El género oculta el sexo del agresor. Violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres, pero no ocultemos el sexo del agresor. Por eso muchas ya insistimos en que no se hable de violencia de género. Violencia contra hombres y violencia contra las mujeres. Género es un neutro. No sigamos colaborando a la ocultación como tal. Bien. ¿Qué más ya? Otros temas del cuerpo femenino. El tema de la maternidad. Bueno, el tema de la maternidad es tremendo. La alienación que el patriarcado y la arqueología feminista y la arqueología ha podido hacer del tema de la maternidad. Tenemos un instinto maternal, tenemos un ser que nos lleva irremediablemente a ser madres. Si no somos madres no nos realizamos. Si no eres madre, ¿quién te va a cuidar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que se vaya convirtiendo casi en una norma.
cuando la mayoría de las mujeres no quieren ser madres, muchas mujeres no quieren ser madres. Yo en las clases muchas veces, cuando hablo de esto, muchas alumnas dicen que no quieren ser madres, pero que claro, y no es así. Nosotros no tenemos que ser madres para realizarnos, ni muchísimo menos. Y no todas las mujeres quieren ser madres. El problema es que no todas pueden decidirlo y no todas pueden elegir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se les obliga y, por otra parte, porque hay una alienación muy grande en el hecho de que tenemos que ser madres. No quiero decir que no haya mujeres que queramos ser madres. Yo soy madre, ¿no?, de un hijo, y fui madre porque yo quise, pero no por eso me he realizado más o menos, ni es una obligatoriedad como tal, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante que las mujeres tenemos que tener claro para nuestra mayor libertad. Ahí tenéis algunas imágenes también para que veáis que quedan restos materiales. Vemos mujeres embarazadas, diferentes grados en cuanto al momento del parto. En una de las imágenes del Cerro de las Viñas de Alcoy vemos a una mujer que no pudo terminar de expulsar a su criatura y muere ella y la criatura. Veis como el brazo se le atranca, ¿no? Y te preguntas, ¿estaba sola? ¿Estaba pariendo sola? ¿No hubo nadie que fue capaz de tirar, ¿no? Tenemos evidencia, están las pruebas ahí. Otra cuestión es que no las busquemos, que incluso cuando ya estamos mentalizadas y estamos excavando un enterramiento, yo al antropólogo, a la antropóloga que está, si me dice una mujer, digo, mira la pelvis. ¿Por qué? Porque pienso siempre, si hay un neonato, cuál es la situación que pueda haber, ¿no? Ya hay una cierta sensibilidad en torno a esos temas, a cómo tratar esos temas. Otro tema explotadísimo ha sido el de la mujer, público, hombre, privado, público, espacios públicos y privados. Esto es un invento que igualmente del patriarcado se ha llevado a la antigüedad. Es decir, las mujeres se ha creado una dicotomía que es público-privado. Al hombre se lo coloca en el espacio público y a la mujer se le coloca en el espacio privado. No es verdad. La arqueología no dice eso. No. Lo que estamos analizando en muchos yacimientos no dice absolutamente nada de eso. Entonces, claro, a partir de esa dicotomía se genera un relato en relación a nosotros. Mujeres en el espacio privado. Familia, hogar, haciendo las labores domésticas, cuidando a las criaturas, pariendo, y por supuesto, esto es así desde los orígenes de la humanidad. Y eso no es verdad. Primero, no es verdad. Y en segundo lugar, las mujeres no han estado solamente trabajando en las casas, es una visión burguesa. Las mujeres han estado trabajando fuera y dentro de las casas. Han estado trabajando en las casas, las que se lo han podido permitir, y las que no, han estado trabajando fuera y dentro de las casas también. Entonces, es una doble falsificación la que se está haciendo como tal. Y además, no contrastada, ¿no? Y claro, se insinúa que porque están en estos espacios privados, pues además solamente pueden realizar esos trabajos específicos. Porque además parece ser que cuando nos quedamos embarazadas estamos enfermas. Y tampoco es verdad. Las mujeres embarazadas trabajan. Evidentemente hay unos momentos que quien se los pueden permitir, pues evidentemente es mejor parar. Y después de parir, evidentemente también. Pero durante el tiempo que dura el embarazo, las mujeres trabajan. Trabajan dentro de los espacios domésticos y fuera de los espacios domésticos, ¿no? Por lo tanto, de esta manera también se sugiere cierta incapacidad nuestra. Es decir, es que no podéis, es que ponéis en peligro. No, las cosas no son así. El tema de los espacios públicos, los espacios, es tremendo. Los espacios políticos, ideológicos, la guerra, los conflictos. Las mujeres estamos al margen. Las mujeres, hasta hace muy pocas décadas, se les ha retirado de las manos la posibilidad de que empuñasen un arma. No, las mujeres no empuñaban armas. Cuando aparecía un pequeño puñalito, si él estaba asociado a un hombre era un puñal, si estaba asociado a una mujer podía ser hasta un imperdible. Como si los objetos tuvieran sexo. Los objetos no tienen sexo, los que tienen sexo somos nosotros. Es decir, ¿por qué un mismo objeto va a significar en el caso de un colectivo, el colectivo masculino, un arma, y en el caso de las mujeres va a significar un adorno? ¿Quién está diciendo eso?
¿no? Bueno, pues estos son ejemplos que nos podemos encontrar que la arqueología pues ha ido haciendo. ¿Qué sucede? Pues sucede que la arqueología va avanzando y claro, pues nos hemos encontrado pues con yacimientos donde aparecen guerreras. Y ya ves cómo se digiere esto, cómo se digiere que aparezcan mujeres enterradas con armamento, cómo se digiere que aparezcan mujeres enterradas con armamento y objetos cotidianos, mujeres con armamento y con biberones. Esto no tiene que ver con nada con lo que nos han estado contando y con lo que han tratado de alienarnos de la mujer con la pata quebrada en la casa, atendiendo y cuidando. No, no, no es así. Incluso, sé que voy muy deprisa, incluso se han encontrado mujeres ya con las piernas arqueadas de montar a caballo. Las piernas arqueadas no se arquean en 2 días. Estamos hablando que desde que eran pequeñas ya montaban a caballo. ¿Vale? Bueno, tumbas femeninas con ajuares de espadas, dagas, puntas de flecha de bronce, de piedras para afilarla, armamento. Y así pues va surgiendo cada vez más, pues, ¿qué pasa? Ahora no, ya las mujeres son guerreras, las mujeres pueden ser y pueden procesar en un taller metalúrgico, están documentados. Otra cosa es que no se quiera verbalizar, ni se quiera decir. Aquí estamos hablando de excavaciones de los años, a ver que no me quiero equivocar, de los años 90. Pero es que ya con anterioridad conocemos, tenemos los restos óseos de mujeres con heridas en los cráneos, no de haberse dado un golpe, sino que se pueden reconstruir pues desde la posición en la que se ejerce la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso de la mujer, la paloma, etcétera, alejada, no es así. Tampoco se puede generalizar, no podemos decir que en todos los sitios es así. Cada sociedad es intrínsecamente ella, ¿no? No podemos decir que ahora hay guerreras en todos sitios o que no hay guerreras en ningún sitio. No podemos homogenizarlo todo. Todo es mucho más heterogéneo, es mucho más diverso, ¿no? Como tal, ¿no? Bien. El tema del trabajo. El tema del trabajo femenino es un tema que desde el grupo de investigación en el que trabajo, que es el grupo de investigación Acaya, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un tema que siempre nos ha interesado muchísimo, ¿no? El trabajo femenino, pero también el masculino, evidentemente. Es decir, el concepto de trabajo. El concepto de trabajo es fundamental, porque sin trabajo no hay vida social, sin trabajo no se genera nada. Por lo tanto, el trabajo, que es el motor de la sociedad, hay que investigarlo y siempre que se pueda hay que sexuarlo. Nosotros formulamos hace ya décadas una serie de teorías, desde la teoría de la producción de la vida social, la teoría de las prácticas sociales y la teoría de las representaciones figurativas, donde formulamos la manera de poder acceder y dimos los instrumentos y las herramientas para poder acercarnos a estudiar el trabajo en arqueología. Y de hecho también luego lo hemos llevado a la práctica en algunos análisis que hemos hecho. Yo, por ejemplo, analicé el arte rupestre levantino, no sé si había oído hablar de él, que es el arte que hay en todo el Mediterráneo, en la península ibérica, que era se suponía que era pues representaciones de cazadores, etcétera, etcétera. Estuve estudiando durante varios años todos los paneles, estuve sacando los calcos, etcétera, etcétera, y de pronto me encontré con montones de mujeres que decían que no habían por ningún sitio, ¿no? Estuve sexuando los paneles, estuve viendo las actividades que hacían las mujeres, las actividades que hacían los hombres y llevando a la práctica un poco pues las teorías que habíamos formulado. Y como eso, pues la gente que trabaja en Perú, exactamente lo mismo. Es decir, que por una parte tenemos el cuerpo teórico, pero también deciros que hemos llevado ese cuerpo teórico, hemos intentado aplicarlo también en algunos ejemplos, por supuesto. Atribución mecánica de los trabajos, eso ya es algo que os he estado comentando casi desde el principio. Mujeres cuidadoras del hogar, como siempre, no considerados trabajos, y esto es muy importante, solamente se considera trabajo económico a lo que hace el colectivo masculino. Es siempre los trabajos que hace el colectivo masculino en la sociedad de ágrafas se consideran como más importantes que los que hacen las mujeres, cuando el trabajo más importante y la producción más importante que hay es la producción de dar vida, que es la que hacemos nosotros en relación a nuestro sexo. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Pues porque la consideramos como un trabajo. Consideramos que es un trabajo.
No consideramos que sea algo natural que, bueno, por nuestra propia naturaleza, pues ya nos va bien hacer. En ningún caso es esa nuestra opinión, ¿no? Ausencia de investigaciones relacionadas con los trabajos de las mujeres, pues ya lo estáis viendo, cantidad de trabajo. Hay mucho por investigar. Yo siempre, constantemente, estoy incentivando que el alumnado estudie y reelabore mucho de lo que se ha dicho ya. Es decir, hay que volver a revisar y a reelaborar mucho de lo que se ha hecho. Lo que yo hice con el arte rupestre levantino, que no me gusta hablar de arte porque en estos momentos el arte no son representaciones, el arte es algo mercantilista que no existe en estos momentos, como digo, es fundamental. Lo que yo hice fue coger los calcos, pero al mismo tiempo todo lo que se había dicho pues casi desde finales del siglo XIX, ¿no? Estuve 5 años haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, hay que volver a revisar lo que sea. Yo ya sé que da mucha pereza volver a revisar y que es mucho mejor empezar algo nuevo, pero es que hay que volver a revisar, porque hay que volver a reescribir. No nos podemos quedar en una actitud victimista. De aquí no se puede, de lo que estoy diciendo no podemos deducir una actitud victimista, sino que tenemos que reelaborar y seguir investigando. Y sobre todo, elaborar metodologías. Podemos tener muchas teorías, pero si no elaboramos metodologías analíticas, etcétera, etcétera, para poder acceder a la información, no vamos a ningún sitio, ¿no? Y eso es otra cuestión que también es muy importante. El tema, no sé, me supongo que no sé si lo veríais o no, en relación con el hombre cazador, esta noticia que salió hace un par de años, fijaros, he traído además el enunciado, 1/3 de las tumbas de América anterior al 6000, en cronologías calibradas, y que contenían armamento, eran de mujeres. Vaya. Ahora resulta que nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, claro, la hipótesis de que las mujeres podían cazar, pues ahora sacude todo. ¡Buah! Y es como asimilamos esto. Si hemos estado diciendo desde no se sabe cuándo que las mujeres no cazan, que las mujeres están en la casa, que son los hombres, etcétera, y ahora resulta que las mujeres, por lo que se conoce ya en el 6000 en cronologías calibradas y que contenían armamento, eran la mayoría. Hay un trabajo que me interesa mucho, bueno, que nos interesa mucho y en el que hemos escrito mucho. Si a alguien le interesa, después dejo mi mail y si a alguien le interesa alguna cosa o algún artículo o algo, no tengo ningún inconveniente en enviarlo, que son los trabajos de mantenimiento, los trabajos de cuidado. Los trabajos de mantenimiento, el trabajo de cuidado, puede ser a los enfermos, puede ser a las criaturas, puede ser a un accidentado, da igual. Es un trabajo que no tiene sexo. Es un trabajo que lo puede realizar tanto un hombre como una mujer. Y no necesariamente tenemos que realizarnos nosotras, ni muchísimo menos. Aunque desde la arqueología prehistórica nuevamente se ha dicho que somos las mujeres las que cuidamos a las criaturas, las que cuidamos a los enfermos, las que estamos manteniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuidado es tan importante que en nuestras formulaciones teóricas hemos hablado de producción, de mantenimiento de sujetos. A los sujetos, si no se les cuida, no sobreviven. Si yo tengo a mi padre o tengo a mi abuelo o tengo a un amigo que está enfermo y está en casa y no lo cuido, no lo atiendo, no le doy la medicina, etcétera, etcétera, no lo lavo, se me muere. Y así pasaría igual con todo lo que no cuidamos, ¿no? Por lo tanto, el cuidado, el mantenimiento de los individuos es fundamental para que la vida continúe. Y es una producción más. Por eso hablamos de producción de objetos, de producción de sujetos, de cuerpos, y de producción de mantenimiento. En una sociedad hay 3 producciones que son fundamentales, vuelvo a insistir. La producción de cosas, la producción de cuerpos y la producción de mantener a los sujetos y también a los objetos, evidentemente, ¿no? Eso significa visibilizar mucho de lo que ha quedado oculto, ¿no? Y eso es una deuda pendiente que hay con el colectivo femenino. Hay una deuda pendiente muy grande, porque se asocia a las mujeres y se asocia que así en la vida vamos progresando. Y vuelvo a insistir, y creo que en la charla que di hace 6 años dije lo mismo que voy a decir ahora, pero es que me gusta decirlo. El progreso vino, pues no lo sé,
pero si vino, a las mujeres nos llevó por delante, de mala manera. Absolutamente, absolutamente. Bien, con todo esto, insistir una vez más que el trabajo femenino en nuestra disciplina hay que cuestionarlo, que hay que desocultar todos esos mitos que muy brevemente os he comentado. Fijaros, a esta gente hay que cuidarla, ¿verdad? Hay gente que hay que cuidarla, que no se mantienen, que están ciegos, que tienen un problema de parálisis, ancianos. Tenemos prótesis, tenemos cantidad de figurillas que nos muestran a individuos que hay que cuidarlos. Por lo tanto, es un trabajo que se realiza. Y otra cuestión, cuidado, las mujeres, en este caso, esto es una pintura de lo que se llama, no sé si se ve bien, no se ve bien, el arte rupestre levantino, lleva como una especie de bulto, ¿veis en la espalda? Aquí se ve mejor, es una criatura. ¿Veis que está como en relación a unos restos vegetales abajo? No es una mujer que está en escena agrícola, es una mujer que está haciendo dos trabajos. ¿Qué dos trabajos? Cuidando y haciendo también y recogiendo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, cuando contemplemos, cuando analicemos, cuando estudiemos, cuando hagamos nuestras investigaciones, tengamos también en cuenta este tipo de cuestiones, que hay veces que se está haciendo dos trabajos al mismo tiempo, que no hay por qué enmascarar uno por otro, ¿no? El trabajo de cuidado es, por lo tanto, una actividad económica. Vuelvo a insistir, como decía, con el tema del embarazo, etcétera, etcétera. Son cuestiones económicas y el capitalismo lo tiene muy claro. Evidentemente, son cuestiones económicas. Es trabajo no remunerado. No remunerado, pero es trabajo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos digan que trabajo es el trabajo remunerado. Pero no es así. Hay trabajo que no es trabajo remunerado. Y en este caso son estos tipos de trabajos que os estoy diciendo, que como se naturalizan, se invisibilizan. No son trabajos. Pues no, son trabajos económicos y son producciones y son tan importantes que sin ellas la vida no puede continuar. Pues todo eso, para poder amarrarlo y justificarlo, se ha ido al pasado y se ha buscado ayer. Bien. Ante todo esto, y ya tengo más cosas, pero no, yo creo que ya va bien, nosotros hacemos una propuesta que es la de sexuar el pasado, ¿no? Sexuar el pasado es imprescindible. Nosotros queremos hacer una arqueología social, una sociología desde la arqueología. Tenemos las teorías para poder hacerlo, tenemos las cosas claras de lo que queremos buscar y tenemos las líneas de investigación también sólidamente planteadas, ¿no? Y sexuar el pasado significa saber dónde están, cuáles eran las condiciones materiales de los hombres y de las mujeres. Y para eso tenemos, por una parte, lo que sería los estudios bioantropológicos, la arqueología forense, el estudio de los restos óseos de los hombres y de las mujeres. Luego tenemos las representaciones figurativas, como veis ahí, que ahí tenemos que tener cuidado, pues como sucede con nuestra publicidad, que puede ser que nos estén dando una visión de lo que luego no es. Es como me pasó a mí con el arte levantino. En el arte levantino la mayoría era cazadores, representaciones de cazadores. Representaciones relacionadas con agricultura, recolección, eran muy pocas. Luego nos vamos a la información que se da en los yacimientos y resulta que la caza era poca. ¿Qué quiere decir? Que se está socializando algo que luego no es la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, todo ese tipo de cuestiones pues tenemos que tenerlas bastante claras, ¿no? Si nosotros hacemos una sociología de la arqueología, pues dejamos ese idealismo, ese nihilismo, ese posmodernismo, todas esas mitificaciones que se han hecho sobre el pasado, somos el ángel del hogar, somos la fuerza de la unión porque somos sacrificadas, porque bla, 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 ¿no? Que ha alienado a generaciones de mujeres y a otras las ha condenado porque no han tenido posibilidades ninguna de poder liberarse de eso. Nosotros pensamos que esto hay que denunciarlo, ¿no? Hay que denunciarlo y hay que decirlo, que es un poco lo que yo hoy estoy diciendo aquí, y hacer frente a ese androcentrismo y hacer frente a ese sexismo imperante. Y si hay que hacer, ejercer la desobediencia. No me da ningún reparo en decirlo. Ejercer la desobediencia si hay que hacerlo. Decir que algunos feminismos
algunas teorías feministas han sido fundamentales para nosotros y nosotras. La teoría de la diferencia sexual, con sus categorías de cuerpos sexuados, ha sido fundamental. Y lo ha sido, además, el feminismo libertario. El feminismo libertario nos ha proporcionado conceptos como apoyo mutuo, cooperación, trabajo de cuidado, etcétera, etcétera, que son conceptos que no aparecen en ningún otro feminismo. ¿De acuerdo? Y además porque pensamos que y sabemos, por lo que hemos estudiado, que la cooperación y el apoyo mutuo son necesarios para que las sociedades sigan avanzando más que la violencia. Sin la cooperación, sin el apoyo, sin la solidaridad, no hubiéramos avanzado. De hecho, fijaros cómo estamos ahora, en la situación en la que nos encontramos ahora por la carencia de todo esto, ¿no? Es decir, la sociedad no hubiera avanzado a base de competición y violencia en ningún caso. Eso no, seguro, absolutamente seguro, ¿no? Y además, otra cosa, que no me quiero ir sin decirla, es que nos reafirmamos absolutamente en la idea que la diferencia sexual, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres, no tiene por qué implicar dominación, violencia ni explotación. El que seamos diferentes no tiene que conllevar eso, a no ser que se implementen los mecanismos para ello. El hecho de ser diferentes la diferencia sexual no tiene por qué llevar a situaciones de discriminación, de violencia, de explotación, no. Si se llega a esas situaciones porque se implementa, porque se dictan normas, porque se aliena, porque se ejerce ese camino para llegar a esa situación, no porque seamos diferentes. Por ser diferentes no llegamos a una situación como la que hemos llegado. Por eso insistimos en que es necesario reescribir mucho de lo que se ha afirmado para poder avanzar adecuadamente y construir. Hay que desenmascarar y evidenciar las normas patriarcales, falocéntricas, heterosexistas y capitalistas que han dominado la arqueología durante décadas. Y para eso, pues, hay que construir. Y eso es lo que estamos muchos de nosotros y de nosotras haciendo. Y ya, para terminar, me gustaría hacerlo en positivo. Y me gustaría deciros que es necesario generar un nuevo orden social sexuado en relación al concepto de trabajo. Y que ese concepto que generemos lo apliquemos a nuestros trabajos y a nuestros proyectos de investigación, porque son muy importantes en relación a las sociedades ágrafas. Ya estáis viendo a dónde hemos llegado con los otros tipos de valoraciones. Para ello hay que situar el trabajo femenino como la fuente de vida principal en una sociedad que lamentablemente solamente defiende los intereses del capital y del patriarcado. Muchas gracias.